En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una enseñanza fundamental en este Evangelio que acabo de leer. Y luego hay al menos dos detalles que merece la pena también comentar. La enseñanza principal es, lo dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. El sarmiento que no está unido a la vid está muerto. No podemos dar fruto. De ahí tenemos que avanzar, pero mirando atrás. Es decir, mirar hacia adelante, pero teniendo en cuenta lo que hemos hecho. Si no hay frutos, ¿qué tenemos que hacer? Miremos hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer para que haya frutos? Y ahora, que retroceda nuestra mirada. ¿Qué hemos hecho mal? Hemos estado unidos a la vid. Cristo ha sido nuestro permanente referente. Recuerdo una de las primeras veces que estuve en Guatemala. Es un país en el que he estado muchas veces, incluso en el que he residido durante varios meses, un país al que quiero muchísimo. Me llevaron a visitar casi al principio una ciudad bellísima, se llama La Antigua, y paseando por los puestecitos donde vendían las telas coloridas que hacen los nativos de ese país, con una tradición milenaria, me llamó la atención que todos ellos tenían puesto, enchufado la radio, estaban escuchándola. Mientras atendían a los turistas, a los clientes, había siempre la radio puesta, pasabas de una tiendecita a otra, siempre la radio puesta. Y que en casi todos los casos eran emisoras protestantes. Es un país donde, si no es ya la mayoría, está muy cerca de serlo, son personas que están en distintos tipos de sectas. En esas radios protestantes que escuchaban casi todos los vendedores, a su manera, con su discurso, bien, no es una cosa que a mí ni el fondo ni la forma me convenza, pero se hablaba de Dios, se hablaba de Cristo. De aquella manera se hablaba de Dios, se hablaba de Cristo. Si escuchas una radio católica, excepto, por ejemplo, Radio María y seguramente alguna más, lo más probable es que haya algún programa religioso en horarios muy poco apetecibles, de poco interés, mientras que los horarios de verdad, donde la gente podría estar escuchando la radio, están dedicados al fútbol, sobre todo, a la política, o a noticias de lo que va pasando, estos programas de varias horas donde se van contando cosas de todo tipo, recetas de cocina, hasta chismes. Los programas religiosos
en un horario marginal. Y lo sé porque yo durante 3 años hice un programa religioso en la radio de los obispos en España. Y era a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde en España, muchos, no todos, pero muchos están o comidos o recién comidos o durmiendo la siesta. Si no estamos unidos a la vid, que es Cristo, es de extrañar que no se acerquen a la iglesia. Si nuestro mensaje principal, no digo que tenga que ser el único, pero si nuestro mensaje principal no es Cristo, su enseñanza, su amor infinito, su misericordia, la vida eterna, si nuestro mensaje principal es otro, bueno, no de cosas malas, esto no se hace, afortunadamente no se enseñan cosas malas, pero es otro, el clima, o la doctrina social, o las causas ecológicas, o todo eso está bien y hay que transmitirlo, pero no puede ser nuestro mensaje principal. Por eso el Señor dice que no podemos dar fruto si no estamos unidos a Él, porque Él es el que da fruto y eso es lo que tenemos que entender. No somos nosotros, es Él el que da el fruto, aunque sea a través nuestro. Pensemos entonces en el futuro, mirando hacia atrás. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Por qué tienen éxito las sectas? ¿Por qué? Es que no hay nadie que haga un examen de conciencia verdadero y sincero. Si no estamos con Dios, si no somos la iglesia de Cristo, si Cristo no es todo para nosotros, entonces no solamente no daremos fruto, sino que será mejor que no demos fruto porque esos frutos serían malos, que serían contaminados. 2 detalles que me parecen importantes tener en cuenta. Primero, dice Jesús, a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Es así en una vid, lo sabemos. Por lo menos lo sabemos en las tierras donde hay vides. La poda que se hace de las parras o de las viñas, una vez que se ha recogido el fruto, se cayeron las hojas. Cuando llega el invierno se podan. Pero la poda duele. Claro, la vid está muerta por el invierno, aparentemente muerta. No sé si tendrá dolor, me imagino que no, aparte que no sé si los árboles sufren. Pero las personas sí, está hablando de personas el Señor. Has dado fruto y sin embargo tienes problemas. Y dice el Señor, para que des más fruto. Porque si no te puedes acomodar, o puedes creer que el fruto es tuyo, o puedes pensar que el cielo se produce en la tierra. Y puedes dejar de pensar y soñar y desear con ir a la patria celestial, que es nuestra patria definitiva. Para que des más fruto, el Señor te poda. Por ejemplo, con una enfermedad. Para que seas testigo de cómo un católico vive también una enfermedad, o la muerte de un ser querido, o un problema económico, o una situación familiar difícil, o un problema en tu país. ¿Cómo vive un católico? ¿Vive al margen, inmune a todo tipo de dificultad? Es que yo soy católico, es que yo voy a misa, es que yo cumplo, por ejemplo, con la limosna o con mis deberes profesionales y familiares. Entonces ya no voy a enfermar, no voy a envejecer, no voy a perder nunca el trabajo, no voy a tener nunca un problema con un jefe, nunca voy a tener un problema en mi familia. Mi país va a ser siempre maravilloso.
¿En qué mundo de sueños vives? Eres católico, intenta ser un buen católico, nunca lo somos lo suficiente. Y enfermas, y envejeces, y mueren tus amigos o tu familia hasta que te toque a ti. Y tu país tiene problemas probablemente igual que si tú no fueras católico, probablemente. Es ahí, con esas podas de cada día, donde tú tienes que ser testigo. ¿Cómo ama un católico? ¿Cómo sufre un católico? ¿Cómo ayuda a un católico? ¿Cómo afronta la vejez, la enfermedad, las crisis familiares, los problemas con los hijos? ¿Cómo lo hace un católico? Esas son las podas que el Señor permite al católico, al que da fruto, para que dé más fruto y sea su testigo en medio del mundo, para que puedan decir los que nos ven, mirad cómo se aman, mirad cómo aman. Otra enseñanza que viene también en este texto, dice Jesús, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. La palabra limpia, dice Jesús. La palabra purifica. Pero, ¿quién es la palabra? La palabra es Él. Él es no solo el mensajero, sino el mensaje. Escuchar la palabra de Dios y no llevarla a la práctica no nos limpia. Escuchar la palabra, acoger la palabra, intentar al máximo de nuestras fuerzas poner en práctica la palabra, eso nos limpia. De ahí la importancia de la palabra, de ahí la importancia del mensaje. El mensajero es Cristo, pero el mensaje también es Cristo. Porque el mensaje nos limpia y nos purifica, nos lava, si nosotros acogemos el mensaje, que es el mensajero, e intentamos practicar el mensaje que nos ha enseñado el mensajero. Cristo es todo para nosotros, debe de serlo. Y la Iglesia no tiene otra función, otro objetivo, otra razón de existir, nada más que ser el cuerpo místico de Cristo, del cual es la cabeza. Nada más que estar aquí en la tierra para dar gloria a Dios. Es decir, para dar de comer al hambriento también, que eso es dar gloria a Dios, claro. Pero para dar gloria a Dios, para llevar a los hombres el mensaje, la palabra de Cristo. Llevar Dios, Cristo a los hombres y llevar los hombres a Cristo. Todo lo demás, incluso aunque sea importante, es siempre secundario. Si perdemos de vista que Cristo es la vid y nosotros, si no estamos unidos a Él, no somos nada, entonces nos encontraremos con lo que está pasando, que no hay frutos. Que así sea.